Sin duda, hermanos, cuando hablamos de el mundo cristiano, hay tres momentos. Si ustedes quizás saben que estamos viviendo este fin de semana, el mundo celebra lo que se llama la pasión de Cristo. Y hay tres momentos que el mundo cristiano celebra. Uno de ellos es el nacimiento en Navidad a nivel mundial. El otro es el que tiene que ver con la pasión, o lo que llamamos los días santos. Y le agregamos uno más, que es sin duda la culminación de esta parte llamada Semana Santa, con lo que se llama Domingo de Resurrección. Son festividades religiosas que a nivel mundial se celebran. No son exclusivas de un sector o de un país. No son de una cultura. Pero esta mañana yo quisiera hablar no de la muerte, sino de la resurrección. La esperanza del cristiano se basa en tres pilares fundamentales. Y esos tres pilares son pilares que se manifestaron en la persona de Jesús. El primer pilar es la encarnación. Es decir, Dios convertido en hombre. El segundo pilar es su muerte. Una vez que vivió como nosotros, Jesús murió y murió por nuestros pecados. Pero el tercer pilar en la vida de Jesús es la resurrección. Los tres presentan la base de la esperanza del cristiano. En el primero, en la encarnación, tenemos que la salvación no podía ser desde el cielo. Jesús debía ser hombre. Por mucho que Dios nos amara o nos ama, de nada habría servido que desde el cielo simplemente nos hubiese mirado, hubiese visto este planeta envuelto en pecado y haber dicho simplemente desde el cielo: pobres mis hijos, cómo están sufriendo por la consecuencia del pecado. De nada habría servido simplemente habernos visto con amor desde el cielo. Jesús tenía que venir a vivir como nosotros. Tenía que descender desde el cielo, hacerse hombre, pero a la vez seguir siendo Dios. Y hermanos, esto es un misterio. La Biblia le llama el misterio de la piedad. No podemos entenderlo porque ¿cómo es posible que Dios vino, se hizo hombre, pero siguió siendo Dios? ¿Cómo es que Jesús, como ser humano, se cansaba, se dormía, sentía hambre, sentía compasión, lloraba como un ser humano, pero a la vez era Dios? Dios tenía que venir en la persona de su Hijo a ser parte de nosotros, a identificarse con nosotros. Y si hay una persona en la cual la palabra empatía queda exactamente y apropiadamente, es en Jesús. Hoy nosotros podemos ver quizás a los seres queridos y podemos decirle: te comprendo, te acompaño en tu dolor. Pero la única persona que puede decirlo plenamente es Jesús. Porque yo no puedo entender el dolor de nuestra hermana Selene o nuestro hermano Adrián. Yo puedo orar por ellos, pero yo no puedo entenderlo. Solo quien está en esa situación lo puede entender. Por eso Jesús tenía que venir a ser uno con nosotros. Y Jesús es el único que tiene la capacidad de decir: te entiendo, entiende tus lágrimas, entiende tu dolor, entiende tu frustración, entiende tu vida. Jesús es el único que puede decirlo. ¿Por qué? Porque se hizo hombre como nosotros. Pero el segundo pilar descansa justamente en su muerte, porque como el Cordero era sacrificado, Jesús también debía morir por la raza humana.
Ser hombre no era suficiente. Curar a los enfermos no era suficiente. Llorar y posiblemente resucitar muertos como lo hizo con Lázaro o con el hijo de la viuda de Naín o con los seres que resucitaron, los muertos que resucitaron cuando Jesús salió de la tumba, eso no habría sido suficiente. Jesús tenía que morir. Y saben, hermanos, en tiempos de Jesús, la muerte más cruel era la cruz, ser crucificado. Pero saben ustedes que Jesús no debía morir crucificado. ¿Cómo moría el cordero? Cuando el cordero era llevado ante el templo, ¿cómo era muerto el cordero? ¿Era muerto en una cruz? No, el cordero moría en un altar. El sacerdote tomaba el cordero y con dolor, quiero pensarlo así, tomaba el cuchillo como lo hizo o lo iba a hacer Abraham con Isaac y lo mataba. Y la sangre corría en el altar del cordero, de la sangre del cordero. Así debe haber muerto Jesús. Jesús, como el Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista, debía haber llegado ante el sacerdote y entonces colocarse en el altar, como lo hizo Isaac, y decirle al sacerdote: tienes que acabar con mi vida, tienes que matarme. Así debe haber muerto Jesús. Pero solamente debe haber muerto así si hubiese sido aceptado como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Pero ustedes saben, y yo y todos sabemos, que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Y entonces, como Jesús tenía que morir, en lugar de morir en el altar, Jesús murió en una cruz que ni siquiera era para él, porque la cruz era para Barrabás. La cruz no era para Jesús. Y en tiempos de Jesús la cruz era la peor muerte que existía. La cruz era quedar totalmente expuesto y no se moría en un día, a veces tardaban días expuestos, muriendo lentamente. Pero Jesús murió, y como el Cordero, Jesús tenía que morir, y aunque no murió en el altar, sí murió en una cruz. Y hoy la cruz, un símbolo que en aquel tiempo era un símbolo de lo más perverso que existía, de lo más malo que había, hoy la cruz se ha convertido en un emblema de salvación. Pero el tercer pilar es precisamente la resurrección. Porque muerte sin resurrección sería una vida, ¿qué cosa? Sin esperanza. De nada habría servido que Jesús hubiese muerto como lo hizo, de que de paso murió antes. Ustedes saben que esa tarde de viernes los sacerdotes muy religiosos querían guardar el sábado, que estaba por empezar unas horas después, y para que los cuerpos de los crucificados no estuviesen allí en el monte Calvario, porque era sábado, ellos tenían que matarlos. Ustedes saben, dice la Biblia, que entonces vinieron a matar al primero, que todavía estaba vivo, y dice que tuvieron que romperle las piernas para que muriera. Pero cuando pasaron con Jesús, Jesús ya había muerto. Pero no era suficiente la vida, la reencarnación y su muerte. La resurrección era el sello final. Y dice el texto que leímos, 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Hoy podemos visitar la tumba de mucha gente famosa, mucha gente importante, que están ahí descansando. Cuando se celebra la independencia de México, hay un monumento, la columna de la independencia, donde descansan ahí los restos de los héroes de la independencia de México. Y allí están Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, en la columna de la independencia, por eso se llama así. Es una tumba. Pero la tumba de nuestro
de nuestro más grande héroe está vacía. Pero para entender la resurrección, hermanos, debemos saber también qué significa la muerte. Y yo voy a invitarlos ahora para que tengan su Biblia en las manos, porque no vamos a proyectar todos los textos, pero sí quisiera que ustedes los vean ahí. Y vamos a ver, hermanos, 5 verdades muy importantes, 5 principios que debemos entender en relación con la muerte. Cuando nos enfrentamos a la muerte, debemos estar conscientes de lo que significa la muerte, porque solo la muerte, al entender la muerte, podremos entender la resurrección y podremos entender el tamaño de la victoria final, de la que Jesús hizo y que finalmente pasó hacia nosotros. El primer principio, hermanos, en relación con la muerte, o la primera gran verdad, es que la muerte llega a todos los hombres. Ningún ser humano está libre o estará libre de la muerte. Podemos vivir 80 años, 90 años, 100 años, 105 años, pero en algún momento habremos de descansar. Y quisiera que vean algunos textos. San Juan 11:3. Cuando los discípulos, cuando el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo, dice que Jesús estaba con sus discípulos y las hermanas mandaron un mensaje a Jesús diciéndole en Juan 11:3. El mensaje era, ¿cómo dice el versículo de Juan 11:3? Mandaron a decirle, tu amigo, dice la versión que yo tengo, el que amas está enfermo. Y uno puede decir, bueno, el que ama, si una persona es amada por Jesús, ¿muere? Pues sí, el que amas, Lázaro está enfermo. Obviamente más adelante sabemos que murió. Dice Eclesiastés 9:2, dice, un mismo suceso ocurre al justo y al impío. La muerte no es solamente para los impíos, es también para los justos. El mismo suceso. Y Romanos 5:12 nos dice que así como entró el pecado por un hombre y la muerte pasó, ¿qué dice? A todos los hombres. La muerte vino como una cadena, como un proceso así, donde cada uno fue uniéndose como un eslabón. Y la muerte pasó a todos los hombres. Así que la primera verdad que debemos entender, hermanos, es que la muerte es algo que todos en algún momento habremos de pasar. Obviamente no es lo mismo, como lo mencionamos al principio, cuando alguien está en la flor de la juventud, con todos los planes por delante. No es lo mismo, porque obviamente duele más, porque hay planes, hay proyectos. Todo mundo obviamente queremos vivir más, pero cuando alguien de alguna forma lo ve venir porque se está enfrentando quizás a enfermedades o a situaciones muy difíciles, delicadas de salud, de alguna manera uno puede pensar que viene, a veces la muerte viene como un descanso final. El segundo principio, hermanos, que debemos entender en relación con la muerte es que la muerte es un enemigo. 1 Corintios 15:26 dice que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. Es ilógico pensar, hermanos, que la muerte es algo a lo que debemos venerar. Y quizás ustedes han visto esas capillas a la Santa Muerte, esas iglesias a la muerte, como un tributo a la muerte. La muerte, hermanos, es un enemigo. No podemos aferrarnos a ella, ni siquiera podemos pensar en que se va a convertir en alguien que nos va a dar cierto beneficio, cierta bendición. Es ilógico pensar que la muerte puede ser adorada o venerada. Y aunque nuestro país venera a la muerte y tiene una celebración en relación con la muerte, hermanos, la muerte es un enemigo. Y quizás ustedes han visto que hay maneras de reírse de la muerte, o hablar sobre la muerte, o comentar sobre la muerte. Pero a veces, hermanos, cuando lo hacemos así, le estamos restando el valor que tiene la muerte.
la muerte es un enemigo. Y hay un texto que quisiera que busquen, 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55, porque hay una pregunta que presenta la Biblia, aquí lo hace San Pablo, en relación con el destino final que tendrá la muerte. ¿Quién quiere leerlo? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Tu aguijón, ¿sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Exactamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es un aguijón, hermanos? ¿Qué es un aguijón? ¿Alguien se siente agradable y feliz con un aguijón en el pie? No. ¿Se siente cómodo? No. El aguijón molesta. El aguijón pica. El aguijón incomoda. El aguijón nos hace vivir mal, incómodos. Porque, hermano, la muerte llega como un aguijón. Y por eso la pregunta final, cuando sea destruida, será: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Habrá desaparecido el aguijón? Hoy, hermanos, estamos sometidos a ese aguijón que nos molesta, que se lleva a los seres más queridos, que nos arrebata a las personas que amamos, que acaba con los sueños, con los planes de los jóvenes. La muerte es un aguijón, hermanos, y debemos entender que es un enemigo. Y no podemos pensar en adorarlo, ni siquiera invocarlo, ni siquiera prenderle una veladora o hablar sobre él, o hacer un templo en su honor, como hay en algunos lugares. Templos a la muerte, se venera la muerte. Eso es ilógico. La muerte es un enemigo. Pero un concepto más, el tercer concepto en relación con la muerte, hermanos, es que la muerte es un sueño. No es una persona, es un estado. Dice Juan 11:11, cuando Jesús habló sobre Lázaro, dijo: nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa dice? Duerme. La muerte es un estado. Es el estado de la inconsciencia. La muerte es simplemente un sueño del que podremos despertar. La muerte es simplemente un estado. Y fíjense lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6 en relación con la muerte. Dice: los que viven saben que han de morir. Pero ¿qué dice en relación con los muertos? Nada saben. Nada saben. Y así pasa cuando dormimos, ¿a poco no? No sabemos lo que ocurre. Claro, a veces hay personas que son muy sensibles a cualquier ruido y están despertando en la noche cada momento. Pero normalmente cuando uno está cansado, el sueño simplemente lo desconecta de la vida. Uno se olvida de lo que está pasando alrededor. Los muertos nada saben. No tienen nada que ver con lo que ocurre en nuestro mundo. Yo comentaba hace un momento con un grupo de alumnos, imaginémonos el caso de Abel. ¿Cuántas personas había en la tierra cuando Abel murió? O más bien fue muerto por Caín, por su hermano. Solamente estaba Adán, Eva, la Biblia dice Caín y Abel, 4 nada más. Cuando Abel murió, solamente conocía como seres humanos a su hermano Caín, que era el mayor, y a su padre y a su madre. ¿Cuántos somos hoy en el mundo? Millones y millones y millones. Imagínense a Abel abriendo los ojos y viendo para todos lados y ver miles, millones de gentes, viéndolos salvados. Imagínense la impresión que va a causar en él. Y apenas, él habría pensado, pero apenas anoche o apenas ayer fue que dormí. Y hoy, ¿cómo es posible que de un día para otro haya tantas gentes, millones de personas? ¿Cuántos años han pasado? Han pasado por lo menos 6,000 años que Abel murió. Y sin embargo, para él será simplemente como si apenas descansó la noche anterior. Una cuarta verdad en relación con la muerte, hermanos, es que la muerte está vencida. 1 Corintios 15, 21 y 22, el texto que leímos hace un momento, dice que así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró, ¿qué cosa? La resurrección. Un hombre, Adán, trajo como consecuencia la muerte. Otro hombre, Jesús, trae junto con él la resurrección. Apocalipsis 1:18 también dice, hablando de Jesús, que Dios tiene las llaves de la muerte. Y cuando vemos el texto de 1 Corintios 15:20, nos dice que Jesús fue primicias, las primicias de los que durmieron.
Es decir, como un ejemplo de aquellos que van a ser resucitados cuando Jesús venga. Jesús resucitó. Y saben que dice la Biblia que cuando Jesús salió de la tumba, no solamente salió Él de la tumba. Hubo muchos más que aparecieron, que aparecieron entre el grupo de la gente que estaba allí. Santos que habían muerto, no sabemos quiénes, no sabemos cuántos, pero santos que habían muerto, Jesús también los sacó de la tumba y juntamente con Él fueron llevados al cielo como las primicias, como presentándole a Dios. Aquí está el primer fruto de aquellos que van a salir de la tumba cuando finalmente venga por segunda vez. Jesús, hermanos, venció la muerte, y al vencer la muerte, en su victoria, tú y yo también podemos vencer a la muerte. Y finalmente, hermanos, el quinto punto en relación con la muerte es que la muerte terminará muy pronto. Es un enemigo vencido. Apocalipsis 21:4. Yo quisiera que lean este texto, hermanos, porque es una esperanza que todos tenemos. Apocalipsis 21:4 presenta, hermanos, el cuadro que finalmente podremos ver cuando Jesús venga. Dice el texto, yo solamente aquí puse una parte. ¿Alguien quiere leer ese texto? Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios, hermanos, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo quiero creer, hermanos, porque así lo dice la Biblia, que cuando Jesús venga, esas lágrimas que hoy nuestro hermano Adrián, nuestra hermana Selene están derramando porque su hijo mayor descansa. Quiero pensar que Jesús, cuando venga, va a enjugar las lágrimas de ellos. Y no solamente de ellos, de todos los que en algún momento hemos sepultado a un ser querido en la tumba. La muerte, dice, ya no habrá más muerte. La muerte habrá terminado. Y Juan 11:25, cuando habla de la relación con Lázaro también, cuando Jesús se presenta ante sus hermanas, Jesús lo dice claramente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos. Y yo no sé si tú has tenido quizás esa situación difícil en tu vida de sepultar a un ser querido. Pero quiero decirte que cuando Jesús venga, no habrá más muerte. Y aquel que haya muerto vivirá para su honra y gloria. Si creemos en Jesús, hermanos, la muerte no es el fin. Si creemos en Jesús, la muerte es simplemente un descanso, es simplemente hacer una cita para encontrarnos cuando Jesús venga. Su resurrección, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Porque hoy, hermanos, gracias a Dios que no podemos o no vamos a ponerle flores como se hace el 2 de noviembre en las tumbas de los seres queridos. Gracias a Dios que no vamos a ponerle flores a la tumba de Jesús. No vamos a ponerle coronas a la tumba de Jesús, porque Jesús no está en la tumba. Jesús, hermanos, resucitó como una garantía de que tú y yo también, si descansamos en este mundo, también saldremos con una vida nueva. Dios, hermanos, Dios desea restaurar plenamente la vida que Él tenía en mente al principio, la cual superará la tragedia del pecado y de la muerte. En algún momento, hermanos, Dios va a volver a poner este mundo como Él quería que fuera al principio. Allí en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, que garantizaba que una persona podía vivir. Pero, hermanos, el pecado echó por tierra los planes que Dios tenía. Pero solamente fue por un pequeño tiempo, por una pequeña pausa, porque muy pronto Dios lo va a restaurar. Nuestra esperanza se apoya en una tumba vacía. Y aunque quizás existe y hay mucha gente que ha visitado esa tumba y ha dicho que está allí, no importa dónde esté, no importa cómo esté, hermanos, la tumba está vacía. Está vacía porque Jesús salió de la tumba. Con esa esperanza debemos ser impulsados a vivir una vida de entrega completa a Dios. Cuando Jesús venga, cambiará nuestro cuerpo mortal por uno inmortal.
Y hermanos, no sé, imagínense lo sorprendentes que será que ese cuerpo que ha sido depositado en la tumba, quizás con enfermedades, quizás con problemas, quizás incompleto, quizás deforme, no sé, por el pecado, que ese cuerpo salga de allí, de la tumba, totalmente restaurado. Hace más de un año, quizás yo lo compartí con ustedes lo saben, a mi madre, por causa de un problema que tenía en su pierna derecha, fue necesario amputarle su pierna. Desde arriba de la rodilla, mi madre vive bien, gracias a Dios, porque tiene salud, está totalmente restaurada físicamente, obviamente tiene por la edad, pero confiamos en que está bien. Pero yo estoy seguro de que cuando Jesús venga, la pierna de mi madre se va a restaurar por completo. Si ella está viva cuando Jesús venga, la pierna que hoy no tiene le va a aparecer, porque dice la Biblia que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Imagínense lo que será estar en pie viendo a Jesús, y en un parpadeo, hermanos, en una abrir y cerrar de ojos, en una forma, no sé, en segundos o centésimas de segundos, este cuerpo, hermanos, que se ha transformado. No tendré que usar lentes, voy a crecer un poquito más, gracias a Dios. Y entonces ya no tendremos esos problemas físicos que tenemos hoy. Pero si por la gracia de Dios, o si el plan de Dios es que no estemos vivos y entonces tengamos que descansar en la tumba, saldremos de la tumba, hermanos, con un cuerpo totalmente transformado. Cuando Jesús venga, hermanos, cambiará tu cuerpo mortal, porque lo preparará, este cuerpo lo va a preparar para que esté listo para vivir en el cielo con Él. Porque este cuerpo, hermanos, no puede ir al cielo. Este cuerpo no puede ir como está, con este problema que tenemos, con estos defectos que estamos propensos a morir. Este cuerpo tiene que ser restaurado. Hermanos, gracias a Dios, porque no solamente vino como un niño y vivió entre nosotros. Gracias a Dios porque no solamente murió en una cruz como una forma para salvarnos. Gracias a Dios que Jesús también salió de la tumba y hoy vive para siempre. No necesitas vivir sin esperanza. Hay algo mucho mejor por qué vivir. Y hermanos, unámonos en esta esperanza. Que esa esperanza te mantenga a ti todavía con vida, con aliento, con ánimo. Y si llega el momento en que tengamos que descansar, descansemos en la esperanza de la resurrección. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo para todos ustedes.